Estamos en vivo Hola. y hay que esperar a que se conecten. Todavía marca en 0, Ok. pero creo que no va a tardar mucho. A ver. Bueno, ya hay 2 personas conectadas. Hola. 4. ¿Sí nos escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Yo, yo sí. Yo igual. ¿Y quienes nos están viendo ya? ¿Qué tal está el audio? Bueno, ya hay 10 personas conectadas. Si quieren, iniciamos. Que Estamos sí seguros, se porque escucha mi bien. hijo se quedó Hola, en la calle, nada Gisela. más le abro. Hola, Patricia. Vale, hola. Carol, hola, Ali, Carol. Muy bien, pues buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Espero que puedan disfrutar de la charla completa y si no, ya saben que se subirá al canal de YouTube de Círculo Literario de Mujeres y que pueden ver la repetición en la tranquilidad de la noche o del espacio que gusten. Bien, pues para quienes no nos conocen, presento rápidamente a Círculo Literario de Mujeres. Somos una colectiva encargada de, o que tiene como objetivo, la divulgación del feminismo y del trabajo creativo de las mujeres, principalmente desde la literatura, aunque estamos abiertas a otras disciplinas y también pueden mandar sus propuestas, aquellas que se dedican a las artes visuales. Nosotras estamos encantadísimas de promover su trabajo. Quienes todavía no forman parte de Círculo Literario de Mujeres, pues están invitadas a enviarnos sus propuestas al correo circuloliterariodemujeres@gmail.com. Tenemos una convocatoria permanente. Sin embargo, también cada mes tenemos retos escriturales y solamente les recuerdo que el reto de junio tiene 3 temas, que es patriarcado, paternidad y diversidad, para que envíen sus propuestas y puedan formar parte de este círculo literario. Y bien, como una de nuestras actividades de divulgación del feminismo, estamos organizando charlas cada sábado con mujeres extraordinarias, brillantes, maravillosas, más con temas pues que son de interés de todas nosotras. Hoy tengo 2 grandes invitadas, las voy a presentar. La primera es Adriana Leonel de Cervantes. Ella es abogada feminista, egresada de la Universidad Iberoamericana. Es política, activista e integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020. Y también nos acompaña Natalia García, quien también es abogada feminista. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Ciudad de México. Su campo de estudio es la relación del feminismo y el derecho y cómo la práctica de este debe contar con herramientas feministas como la justicia con perspectiva de género. Bienvenidas a las 2. Muchas gracias por aceptar la invitación esta mañana de sábado y espero que lo disfruten mucho también. Y les cuento rápidamente la dinámica. El tema de hoy es feminismo, olas de derecho y justicia. Yo les propuse a las 2 compañeras, a Natalia y Adriana, tener 4 ejes temáticos. El primero, pues me gustaría que ellas pudieran brindarnos una perspectiva general del nacimiento del feminismo como lucha social y como movimiento político en el siglo XVIII, qué buscaba, quiénes eran sus principales representantes, y así iremos abordando digamos, las etapas del movimiento feminista a partir o enmarcadas en estas bellas metáforas de las olas. Por supuesto que muchas sabemos que también hay una crítica hacia estas metáforas, entonces también de pronto podemos mencionarlo al menos, como cuál sería la crítica de basarnos en estas metáforas. Sin embargo, a mí me parecen muy apropiadas para adentrarnos en el movimiento feminista, en las luchas a las que se ha enfrentado, en la agenda política que ha tenido a través de la historia y en cómo el movimiento feminista ha influenciado o ha apoyado también muchas otras luchas. Un poco ese es el propósito general de esta charla
el que quienes ya estamos adentradas en el feminismo podamos discutir ciertos temas cruciales, podamos ahondar en las agendas políticas que ha tenido, en las olas o en lo que se ha llamado las olas de cada época, y quienes no están tan relacionadas con el tema pues puedan aprender mucho más a partir de estas coyunturas históricas. Y pues tenemos nada más y nada menos que a dos grandes abogadas feministas para que nos cuenten sobre ello. Entonces, les comento nuevamente el primer eje temático y ya empezamos con ustedes. El primero va a ser la perspectiva general de cómo nace este movimiento en el siglo XVIII, qué busca, quiénes son sus principales representantes, qué exigían y qué se logró. ¿Quién quiere iniciar? ¿A quién le damos la palabra primero? Quien quiera, si quieren yo puedo comenzar un poco con los antecedentes de la primera ola y continuamos, o igual y también un poquito hablar más de por qué se le llaman olas, ¿no? Bueno, dividimos como a manera de sistematizar la teoría feminista en olas, en 3 o 4 olas quizás, a estos grandes movimientos y a grandes pensadoras y grandes obras del feminismo, pues de alguna manera teníamos que pues sistematizarlas para el estudio, ¿no? Y para estudiarlas de una manera más teórica, que yo me declaro fan de la teoría feminista. Entonces, si bien tenemos olas mucho más teóricas y, digamos, volteadas para adentro, como pudiera ser la primera ola o los años 80 más o menos altos, tenemos olas que también se caracterizaron por ser mucho más echadas para adelante, mucho más hacia afuera, más políticas, más sociales, como pudiera ser el movimiento del sufragismo, ¿no? Se critica a las olas porque se dice que se dejan invisibles a las mujeres que están, digamos, en medio de estas dos olas, ¿no? O sea, a mujeres que estuvieron de repente entre Simone de Beauvoir y el movimiento del feminismo radical de los 80s, pero creo que el feminismo se ha caracterizado justo por ser una teoría crítica, una teoría política, en la que hay cabida para todo mundo, para todas las mujeres y para todas las teorías de pensamiento. Sin duda tenemos grandes hitos en el feminismo, como es a Mary Wollstonecraft o a Kate Millett, y no podríamos dejar de mencionarlas. Sería básicamente pues injusto, ¿no? Porque fueron grandes mujeres, pero también siempre hay que tener en cuenta a estas mujeres que han estado pues detrás, ¿no? Atrás de bambalinas, luchando en las marchas, luchando contra su opresión en sus casas, en sus pueblos, ayudando a su vecina, ayudando a su amiga a que salgan de la violencia. Entonces, bueno, pues estos son como las grandes olas, la del 18, que empieza con la Ilustración. Se dice que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Y aquí voy a empezar un poquito ya a hablar como de la primera ola y después dejo a Adriana para que nos cuente un poquito más. El feminismo nace como ya una teoría crítica y como un movimiento mucho más, digamos, armado y con una ideología y una conciencia común, por así decirlo, en el siglo XVIII, con la Ilustración, ¿no? Y la Ilustración decían libertad, igualdad y fraternidad, perdón. Y entonces las mujeres lucharon con los hombres par a par, aunque en los libros de historia no estén las mujeres, pero las mujeres ahí estuvieron siempre, para poder lograr como esta igualdad formal ante la ley y ante la inequidad claramente de lo que era Francia en ese momento. Y entonces cuando ya se gana esta lucha, al momento de estar redactando los documentos legales y políticos que iban a enmarcar o a cristalizar toda esta lucha, las mujeres se dan cuenta que no las tomaron en cuenta, ¿no? Como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no es una cuestión de que el hombre y el ciudadano sea esto neutro. No se trata que el hombre esté abarcando los dos sexos, hombre o mujer. Efectivamente, era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no de las mujeres. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay veces en las que, claro, que decir hombres sí abarca o sí es el neutro, ¿no? Pero la verdad es que no son la mayoría de las ocasiones y en ese momento no fue la excepción.
Entonces es por eso que se dice que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración, y básicamente, bueno, en ese momento el derecho fundamental que pedían las mujeres, hablando de esta ola de derechos, es el derecho a la educación, ¿no? A saber leer y escribir para poder acceder a información que pudiera ayudarnos a comenzar a liberarnos, pero no hay que negar que antes de la Ilustración han habido otros textos y a otras mujeres feministas, pero bueno, siempre hay que voltear a ver a estas grandes expositoras del feminismo como Mary Wollstonecraft, y no sé si Adriana quiera platicarnos un poquito más de esta primera ola. Muchas gracias, Natalia. Pues le damos la palabra a Adriana para seguir ahondando en este primer punto. Hola, Adriana. Bienvenida. Hola, buenos días a todas, a todos, por si también tenemos hombres aquí, no lo sé. Bueno, como lo mencionaba Natalia, hay diferentes feminismos, hay diferentes ramas del feminismo. Sin embargo, sí podemos señalar que el feminismo es un movimiento que busca una igualdad, que busca terminar con esa opresión del patriarcado sobre la mujer. Y si bien se señala como precursores del feminismo o como quienes llevaron el estandarte feminista en la primera ola, a Mary Wollstonecraft, por ejemplo, o a Olympe de Gouges, también tenemos que por 1600 comenzamos con Sor Juana Inés de la Cruz, que con Sor Juana Inés de la Cruz, a través de sus poemas, pues ella criticaba fuertemente el que las mujeres no tuvieran acceso al conocimiento, que solamente fueran los hombres quienes estuvieran legitimados, por así decirlo, para la educación, para leer, para escribir, y esa era, como lo mencionó Natalia, en la primera ola, por lo que se pelea mucho es por el derecho a la educación. Entonces ahí podemos mencionar como pionera a Sor Juana Inés de la Cruz. También tenemos también tenemos a Olympe de Gouges, que hace su Declaración de los Derechos de la Ciudadana como crítica a la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano que se hizo a partir de la Revolución Francesa, 1789, y Olympe de Gouges lo que criticaba pues era también esto, que a la mujer no se le considerara, y que las libertades y los derechos que se proclamaban en la declaración solamente fueran para los hombres. Entonces, por eso ella hace su documento de la Declaración de los Derechos de la Ciudadana, y en el que dice que las mujeres, así como las llevan al cadalso, también tienen derecho a subir a participar desde el aspecto político, no nada más desde el ámbito privado. Olympe de Gouges fue guillotinada por sus ideas liberales, por así decirlo, por las críticas que hacía a las limitaciones a los derechos de la mujer. Y después tenemos a Mary Wollstonecraft también con otro documento. La Vindicación. El de la Vindicación, que igual hace críticas sobre la educación también, sobre la falta de oportunidades de la mujer para educarse. Y podríamos decir que son como las pioneras que más destacan dentro de la primera ola, pero bueno, como lo pediste, Mar, ya después, si tenemos oportunidad, lo iremos enfocando hacia el aspecto de México y Latinoamérica. Y le cedo la palabra a Natalia. Muchas gracias.
Me gustaría añadir, y esto bajo la tesitura de nuestro tema, que son las olas de derechos, que desde la primera ola del feminismo, por así decirlo, se empezó a hablar ya de algunos derechos que actualmente siguen quizás en duda, o hay algunos movimientos como el movimiento LGBT que los ha, digamos, hechos suyos, como es la unión libre, por ejemplo. Mary Wollstonecraft hablaba de la importancia de la posibilidad de tener una unión libre sin matrimonio, pues criticaba muy duro al matrimonio. Y digo, aquí cabe señalar que Mary Wollstonecraft, al momento de tener 2 hijos de diferentes esposos, tuvo que casarse para poder sobrevivir, porque en ese momento, como bien nos lo ha dicho Mar en muchas ocasiones, estar soltera era un suicidio, ¿no? Básicamente no podías trabajar, era muy difícil mantener una vida básicamente digna sin tener un esposo. Entonces, Mary Wollstonecraft, la gran crítica del matrimonio, tuvo que casarse. Así, esa es la paradoja de las feministas muchas veces. También Mary Wollstonecraft, desde ese momento, ya hablaba de privilegio, como versus la falacia naturalista, ¿no? De decir que las mujeres naturalmente son buenas cuidadoras, que las mujeres naturalmente son débiles, y entonces desde ahí ya se empieza a reconocer esta parte de, pues que no es real, ¿no? Básicamente que es un privilegio. También Mary Wollstonecraft dice, bueno, suponiendo que efectivamente las mujeres fuéramos más débiles, ¿por qué no tenemos acciones afirmativas? ¿Por qué no hacemos los esfuerzos para que las mujeres dejemos de ser menos débiles o en la realidad no suframos por esa supuesta debilidad y todo lo entrecomillo? Entonces, Mary Wollstonecraft es una pionera de las acciones afirmativas. Otra gran derecho o, digamos, herramienta de la política pública para ayudar a no solamente mujeres, ¿no? Sino minorías o diferentes sectores oprimidos, como pudiera ser los discapacitados, por ejemplo, o sin duda las acciones afirmativas que han hecho que grandes cantidades de afroamericanos en Estados Unidos puedan acceder a una educación. También, por ejemplo, en la primera ola, las mujeres, pues como fueron sacadas, retiradas, exiliadas del diálogo, del diálogo público, realizaban sus quejas en unos cuadernos de quejas, así se les llamaban, que son cuadernos sí, donde hacían sus notas y decían el por qué estaba mal que las excluyeran, pedían derecho a la educación, ¿no? Todo lo que ya hemos comentado. Entonces, los cuadernos de quejas han sido una herramienta que durante todos estos siglos varios movimientos o varias luchas han hecho suyos para poder criticar el statu quo y para hacerse escuchar de cierta manera. Entonces, bueno, vemos que varios derechos existían o se pedían desde ese momento y no es una moda, como le gustan llamar al feminismo, una moda, y se ríe Nuria Varela, ¿no? Una moda de 300 años, pues no suena moda. Entonces, es muy importante que las mujeres voltemos para atrás, veamos quién estuvo antes, conozcamos a nuestras ancestras, veamos lo que decían para que no empecemos desde cero, ¿no? Y desde cero me refiero a nosotras en nuestra lucha interna contra nuestro opresor, ¿no? Que volteemos a ver a estas otras mujeres que murieron guillotinadas para poder dejarnos un cachito de libertad. Muchas gracias, Adriana y Natalia. Sí, y un poco me gustaría no regresarme, sino abonar a esta crítica sobre utilizar las metáforas de las olas, también porque de cierta forma lo que se dice es que como en la historia, en mayúsculas, bueno, a las mujeres se nos dejó fuera, que lo que pasa de pronto con la utilización de estos. ¿Se fue Mar? Ay, no sé si, ¿ya me escucho? Te perdiste como 20 segundos. Ok.
Sí, es que, bueno, una disculpa, mi internet está así como un poco inestable, pero lo que quería comentar era que una de las críticas hacia la utilización de estas metáforas de las olas es que de pronto solo se enmarca en ciertas coyunturas históricas, políticas y puede dejar a ciertas mujeres que quizá no sobresalieron tanto y que entonces se comete como esta injusticia simbólica que ocurre en la historia con mayúsculas, en la historia que han creado los hombres. Sin embargo, a mí me parece también importante rescatar que esta metáfora de las olas nos habla de este movimiento que hace la marea y que así como se avanza, también hay ciertos retrocesos o reacciones. Entonces nos sirve para comprender justamente al movimiento feminista como algo que nos hace avanzar en derechos, nos hace avanzar en justicia, sin embargo, siempre van a existir como estas reacciones por parte del patriarcado o por parte de los sistemas de opresión que provocarán también ciertos retrocesos o al menos lo intentarán. Entonces, bueno, esas serían como las críticas que se dan dentro del feminismo para usar este tipo de metáforas. Sin embargo, a mí me parecen muy ilustrativas y por eso a nosotras dentro del Círculo Literario nos gustó hablar desde ahí o proponer el tema desde ahí. Y también no sé si puedan mencionar como las diferencias que hay. Entiendo que de pronto para las feministas españolas la primera ola abarca como ciertos procesos o ciertas luchas. No sé si antes de continuar pudieran, como alguno de ustedes o las dos, hablarnos de esas diferencias entre una concepción y otra respecto a las olas. De pronto en la primera ola hay quien habla del movimiento sufragista y hay quien pone al movimiento sufragista hasta la segunda ola. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Adriana, o bueno, puedo comenzar yo. Las feministas de Estados Unidos no toman en cuenta al feminismo de la primera ola que yo les estuve hablando, que es el de la Ilustración, ¿no? Ellas toman como la primera ola al sufragismo. ¿Esto por qué? Porque se dice que la primera ola, lo que sucedió en el siglo XVIII en la Ilustración, si bien fueron muy buenos intentos de conseguir la libertad y hubieron extraordinarias mujeres, fue nuestra primera gran derrota, porque al final de cuentas, después de estos cuadernos de quejas que les comentaba y todo lo que ya platicamos, no se consiguió una libertad formal ni siquiera. Ya olvidémonos de una real, ¿no? Llegó el Código Napoleónico y nos dejó peor de lo que estábamos. Entonces hay muchas feministas, sobre todo de Estados Unidos, que toman esto como antecedentes del feminismo, pero no como un feminismo como el que conocemos actualmente, teórico, de una conciencia general, o al menos de un grupo grande de mujeres. No sé si Adriana quiera comentar algo más de esto. No escucho. No hay problema. Bueno, entonces las personas, las feministas de Estados Unidos piensan que el sufragismo es la primera ola y después toman a la segunda ola con los textos de Simone de Beauvoir y Betty Friedan, y que en los años 80 con el feminismo radical comenzó la tercera ola. Pero al final de cuentas, independientemente de que nosotros tomemos como la primera ola lo que sucedió en Inglaterra y en Francia en el siglo XVIII, o tomamos como la primera ola al sufragismo, ambas teorías o ambas grandes familias del feminismo, la europea y la de Estados Unidos, consideran que la tercera ola se dio más o menos entre los 60s y los 70s, ¿no? Que ahí comenzó, después de que hay esta crítica o hay esta revisión interna de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial, de por qué, si yo soy mujer y ya trabajé durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué me quieren regresar a mi casa, no? Es toda esta crítica que hace Betty Friedan en su
en su libro de la mística de la feminidad, y es cuando empieza el análisis feminista radical, que siento decir es mi favorito, allá al patriarcado, ¿no? A los sistemas de opresión, etcétera. Entonces, pudiéramos decir que independientemente de dónde consideramos que está el inicio de la primera ola, ambas teorías coinciden que esa es la tercera. Muy bien, muchas gracias. Disculpen que yo entre y salga, pero es mi internet, no es que yo ande en otras cosas. Y bueno, si gustan, pasamos al segundo eje temático, o el que les propuse como segundo eje. ¿De dónde salen las sufragistas? ¿Qué motivó a las mujeres en Estados Unidos y en Inglaterra a movilizarse? ¿Cuál fue su papel en la lucha contra la esclavitud? Y por otro lado, también la lucha con y desde el movimiento obrero. ¿Qué les gustaría comentar sobre eso? Si quieres, iniciamos con Adriana y ya después vamos contigo, Nat, ¿va? ¿Qué te gustaría comentar sobre eso, Adriana? Bueno, respecto del movimiento sufragista, hubo una crítica. Si bien las sufragistas lucharon por los derechos políticos de las mujeres, porque tuvieran el derecho al voto, muchas mujeres, otras mujeres, no se sintieron representadas porque consideraban que las sufragistas solamente estaban luchando desde por decirlo así, como un feminismo de clase, ¿no? Desde ser la mujer blanca, acomodada, que no sufría lo que sufren las mujeres, por ejemplo, las obreras. Entonces, si bien se estaba luchando por unos derechos políticos, por el derecho al voto, no sentían que estuvieran representando todas las necesidades de todas las mujeres. Sí, creo que terminó Adriana, ¿verdad? Efectivamente, y quisiera un poquito hablar del tema de los antecedentes o de cómo inicia la segunda ola. La Iglesia ha formado un papel muy importante, pues, en el patriarcado. La verdad es que la Iglesia Católica al menos nos ha oprimido mucho a las mujeres, pero en la segunda ola nos ayudó la religión, y eso tiene que ver con las reformas luteranas que se despegan del pensamiento del Vaticano, ¿no? Es decir, las reformas luteranas básicamente dicen que todo el mundo puede leer e interpretar la Biblia. Entonces, en Estados Unidos, después de la migración o de la colonización, de Inglaterra, llega el luteranismo, y entonces está basado en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno quiere leer la Biblia para interpretarla, ¿qué tienes que saber? Pues leer, ¿no? Entonces, estas reformas luteranas le dan la posibilidad a muchas mujeres de aprender a leer y a escribir y a tener voz, que eso es así, ¿no? O sea, poder leer, escribir y tener voz te pone del otro lado, te quita la invisibilidad. Entonces empiezan a haber mujeres que le hablan a sus comunidades, se empiezan a juntar entre ellas, con otros hombres también, para discutir los textos, y se junta ahora sí que algunas mujeres que hablaban bien en público, algunas que les llegó un poquito la chispa, el interés por esos textos feministas que se encontraban por ahí seguramente medio prohibidos, y empieza este movimiento sufragista en Estados Unidos a la par de la lucha antiesclavista, ¿no? La lucha antiesclavista no hubiera sido lo mismo, ni cerca, sin la ayuda de todas las mujeres que lucharon contra los esclavos. Y no es de sorprenderse que la primera novela antiesclavista de América haya sido La cabaña del tío Tom, escrita por una mujer. Entonces, las mujeres, como dice Amelia Barcárcel, el feminismo ha desarrollado todas las sociedades donde se ha desarrollado. Es decir, el feminismo es una teoría, es una práctica social, que es una teoría de éxito. ¿Por qué? Porque ha hecho a las sociedades mejores, porque no lucha simplemente porque las mujeres podamos salir de nuestra opresión, sino que a la par, básicamente, se echa la espalda a muchas otras luchas, como la antiesclavista, porque siempre ha sido una teoría crítica y nunca va a ser una teoría que va a alejar de los derechos a alguien.
como actualmente, digo malamente, se le critica al feminismo, de decir que es una lucha que aparta. No, el feminismo es incluyente, el feminismo es transversal y siempre que alguien lo necesite, vaya a su ayuda. Siempre ha sido el caballo de Troya y siempre vamos a estar ahí para ayudar a todos esos movimientos, y no fue la excepción con el movimiento antiesclavista, perdón. Entonces, bueno, pues las mujeres estaban muy metidas en el movimiento antiesclavista, tanto así que una delegación de Estados Unidos fue al Congreso Internacional Antiesclavista en Inglaterra en el siglo XIX para, pues vaya, estar en la escena pública, hablar de por qué el esclavismo era incorrecto y todo lo que ya sabemos. Y oh sorpresa, cuando llega esta delegación de Estados Unidos a Inglaterra, no las dejaron entrar al Congreso. Y entonces, pues vaya, eso fue como un golpe muy bajo del patriarcado hacia las mujeres. Eventualmente las dejaron entrar a una pequeña parte de estas mujeres, pero atrás de unas cortinas, ¿no? Entonces, ¿se imaginan qué golpe tan más duro ha de haber sido para esas mujeres antiesclavistas llegar a otro país y que literal les cerraran la puerta y les dejaran atrás de una cortina? Entonces regresan a Estados Unidos enojadísimas y ahí estalla la bomba, ¿no? Básicamente las mujeres se arman de valor, salen a la calle a luchar, salen a marchar contra la esclavitud. Hay grandes feministas negras como Angela Davis, que tienen la herencia de todos estos movimientos. Y desgraciadamente el feminismo siempre ha sido esta lucha que se deja al final, y cuando el movimiento antiesclavista gana, ellos no le devuelven este favor al feminismo y entonces excluyen a las mujeres de muchos derechos que iban a estar ganados con el movimiento antiesclavista, ¿no? La liberación de ciertos esclavos, hombres nada más, ¿no? Y eventualmente, digo, se liberan todos, pero en los primeros inicios de la abolición de la esclavitud solamente se liberan a los esclavos hombres, ¿no? Siempre dejándonos a las mujeres detrás. No sé si quieras agregar algo, Adriana. Me gustaría agregar que además del el derecho al sufragio, del derecho al voto, también se comenzó a debatir sobre el derecho a la sexualidad y a los derechos reproductivos. Es cuando se empieza a vislumbrar el derecho, pues, a no tener hijos si uno no quiere, ¿no? Se empezaba a vislumbrar los debates sobre el derecho al aborto, y quien puede considerarse como importante dentro de esta ola y de los respectos de los derechos sexuales, pues tenemos a Kate Millett. Y podemos identificar también tres tendencias como de feminismo dentro de esta segunda ola. Tenemos al feminismo liberal, tenemos al feminismo radical y el feminismo de la diferencia. Aquí en el derecho en el feminismo liberal, la situación de la mujer se veía más bien como una desigualdad, no tanto como una opresión, como sí lo veía el feminismo radical. Y que bueno, como comentó Natalia, pues es también mi rama del feminismo. Y el feminismo de la diferencia fue más bien como una rama de lo que se calificaba como lo políticamente correcto, como lo que se tenían que hacer de cambios para que las mujeres fueran bonitas, hermosas, y que si bien las mujeres eran diferentes de los hombres, pues, biológicamente, ante la ley deberían de ser iguales. Pero había una postura como más, pues sí, como lo mencioné, políticamente correcta, más polite, no tanto confrontarse, y a diferencia del liberal y del radical, como es hasta la fecha.
No, no escucho. Sí, ¿se nos escucha bien todavía? Sí. Ya. Ya, es que ya no se escuchaba, se perdió, no sé si pensé que me habían como muteado. Eh, entonces, bueno, sí, concluyendo, como lo mencioné al principio, lo que podemos obtener como logros, por así decirlo, de esta segunda ola, es que además de lo del voto, se logran los derechos sexuales. Y bueno, el derecho, tuvimos la parte de las sufragistas en Inglaterra y en Estados Unidos, la parte del derecho al sufragio en Estados Unidos empieza con la declaración de Seneca Falls en 1848, cuyas promotoras fueron Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. En esta declaración de Seneca se criticaba que las mujeres no pudieran presentarse a las elecciones, que no se pudiera votar, que no tuvieran derecho a tener cargos políticos, que no se pudieran asociar, que no tuvieran la libertad de afiliarse a un partido político o de asistir a reuniones. Entonces, decía que las mujeres también tenían el derecho y el deber de, en un país, de tener el derecho al voto para poder así influir en las políticas de un país. Y no sé si quiera Natalia continuar con la parte del sufragio en Inglaterra o continúo yo. Adelante, Adriana. Si quieres, termina con esa parte del sufragio para pasar al siguiente eje. Mara está teniendo problemas con su conexión, entonces continuaremos nosotras. Ok, bueno, entonces, por la parte de Inglaterra, el 28 de mayo de 1917 es cuando se aprueba la ley del sufragio femenino, pero la mujer estaba limitada en cuanto al derecho al voto, porque solamente en un principio podían votar las mujeres mayores de 30 años. Después, 10 años después, se nivela, por decirlo así, el voto de femenino y masculino a una misma edad para ambos y la edad para votar se determina a partir de los 21 años. Entonces, y respecto al logro del voto en Estados Unidos, fue hasta 1918 con el presidente Wilson, cuando se aprueba en la Cámara de Representantes la 19ª enmienda, y es hasta 1920, 2 años después, cuando se hace efectivo el voto femenino en Estados Unidos. Muchas gracias. No sé si ya me escuchan después de que entro y salgo. Una disculpa por mi internet que está terrible. Me perdí algunas cosas, pero como ustedes son maravillosas, siguen con la charla. Y no sé si ya leyeron algunas de los comentarios o preguntas que están aquí. Dani Serva, mi querida Dani Serva, a quien le mando muchos saludos, nos comenta que hay ciertos temas de las agendas que todavía tenemos que rescatar porque tristemente o injustamente, mejor dicho, de pronto algunos se consiguen y luego se arrebatan, ¿no? Entonces ella nos dice que, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que el gobierno de pronto retira fondos o cierra clínicas y que en realidad eran demandas de los 70s, pero que actualmente seguimos luchando en ello. Igual creo que dentro del feminismo mexicano, desde hace varias décadas tenemos una lucha por la despenalización del aborto y es algo que no se ha conseguido en todos los estados. Entonces, bueno, también nos habla Dani que en México un tema básico a agendar pues es los refugios para las mujeres víctimas de violencia.
También nos comenta acá que dentro del feminismo radical, y entiendo que es porque han habido como otros comentarios, Sí. pues no tiene como eje central el debate trans, ¿no? O sea, no, es importante que primero podamos entender qué es lo que plantea el feminismo radical y que esta no es una postura de exclusión, sino poder hablar en términos, sí, argumentativos, pero además basándonos en la teoría, pues que ese no es un debate que esté en el centro, sino que tiene una agenda específica y que además también tiene logros específicos que han sido heredados a las feministas y que debemos rescatar. Entonces, no sé si ya ahora, aprovechando que entramos en el tercer eje, respecto a las reivindicaciones que buscan las feministas de la tercera ola, si podemos hablar de cuál es esa agenda política, cuáles son los debates, o más allá de los debates actuales, cuáles son esas luchas que siguen presentes en nuestra agenda política y cuál ha sido la influencia o la participación. Como ya Natalia nos decía, pues estuvo con los derechos civiles, cuál ha sido su influencia en los derechos humanos. Por ejemplo, en América Latina, las mujeres lucharon también contra las dictaduras. ¿Cuáles han sido esas aportaciones que el movimiento feminista, que las feministas, esas aportaciones y esos apoyos que ha brindado a otros movimientos? ¿Qué nos quisieran comentar sobre esta llamada tercera ola? ¿Quieres empezar, Adriana? Bueno, estaba yo terminando lo de la segunda ola, pero bueno, si quieren empiezo también. O si quieres termina con la segunda y ya nos comentas también algo sobre la tercera. Bueno, lo de la segunda ola, bueno, estaba yo concluyendo con el derecho al voto en Inglaterra y en Estados Unidos, y se podría decir que el parteaguas, por así decirlo, entre la segunda y la tercera ola, se dio con el libro del segundo sexo, con Simone de Beauvoir, que con ellas se podría considerar su obra como una de las más completas en cuanto a la crítica, a la posición de la mujer con respecto al hombre y al sistema patriarcal. Que, bueno, aquí es muy importante comentar que como lo menciona Dani Serva, no, en el feminismo radical no se tiene como eje central el debate trans, y mucho de lo que se está haciendo actualmente es tergiversar las palabras de Simone de Beauvoir cuando ella dice que no se nace mujer, que se llega a serlo, pero Simone se refería a las hembras humanas. Entonces, hay un debate ahorita, pero porque se ha malentendido o se ha querido tergiversar estas palabras de Simone de Beauvoir, diciendo que al contrario del feminismo radical, el feminismo liberal señala que no necesitas nacer mujer, ¿no? Que como si fuera ser mujer un sentimiento en el que las personas, bueno, los transfemeninos, por el hecho de sentirse mujer, pues ya se consideran mujeres como tal. Entonces, sí quería hacer como esa acotación respecto de este libro del segundo sexo, y como mencioné, es el parteaguas para comenzar a la tercera ola. ¿Quieres agregar algo de una vez respecto a la tercera ola o vamos con Natalia y ahorita regresamos contigo, Adriana? Pues si quiere seguir Natalia. Va, Nat. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el feminismo de la tercera ola es para mí el feminismo pues más radical y ahora sí que se mete a la columna vertebral del patriarcado, ¿no? Que se pone a analizar, a discutir, a tirar mitos de falacias naturalistas, como que las mujeres somos más débiles que los hombres, no servimos para puestos de alta dirección, por ejemplo, que las mujeres todas queremos ser madres, que el mayor regalo de la vida de una mujer es poder ser madre y cuidar de otros, ¿no? Se empieza a tirar el mito del amor romántico, como este amor por el que vale la pena darlo todo y dejarse a una de lado por tu hombre. Empieza a cuestionar la heterosexualidad obligatoria en voz de Adrienne Rich, es decir, como esta concepción de que
las mujeres y los hombres naturalmente son heterosexuales, tienen relaciones con personas heterosexuales, una familia monogámica, con hijos, ¿no? Toda esa concepción de la familia nuclear, y entonces el feminismo empieza a tener preguntas como: si yo soy lesbiana, soy mujer, ¿qué es ser mujer, no? Es decir, empieza a cuestionarse el sujeto político del feminismo, ¿qué es la feminidad? Y una mujer negra muy famosa critica al feminismo, en tanto que el feminismo en los 80s, en los 70s, 80s, estaba planteándose como: oigan, ¿por qué yo no puedo trabajar? ¿Por qué estoy en mi casa todo el día con mis hijos? ¿No? Como esta parte muy de Mad Men. Y una mujer negra dice: oigan, pero si a mí, vaya, yo no tengo el lujo de no trabajar, yo soy explotada, yo cuido de otras personas, yo cuido de los hijos de otras, llego a mi casa y soy explotada sexualmente, yo trabajo como loca. Entonces todo esto que están diciendo de la mística de la feminidad y qué es ser mujer, etcétera, como que a mí no me va, ¿no? Entonces esta mujer dice: ¿qué? ¿Acaso yo no soy mujer? Porque a mí nadie me cede el asiento, más bien yo me tengo que parar a darle el asiento a alguien más. Y entonces el feminismo empieza a revisarse, ¿no? En palabras de Rosa Cobo y Nuria Varela, el feminismo tiene una característica intrínseca que es siempre estarse criticando y revisando. Entonces el feminismo en la tercera ola empieza hacia adentro a revisar todos sus fundamentos, a revisar todo lo que ya considerábamos como básicamente como dado, y nos cuestionamos temas pues, un poco hasta más filosóficos, como qué es la feminidad, qué es el género. Empieza a hablarse un poco más de la diferencia entre sexo, género, orientación sexual, etcétera. Y ahí empiezan a hacer, de hecho, la teoría queer, que no es una teoría feminista, es una teoría queer, como ya muchos saben, y empieza a tocarse el tema del movimiento trans, etcétera. Y muy especialmente se analiza, se sistematiza y se lleva a grandes sentencias las cuestiones de acoso sexual, acoso laboral, con esas grandes juristas como Catherine McKinnon, que le ponen el dedo en la llaga, ¿no? Al patriarcado. ¿Por qué si yo voy al trabajo, por qué tengo que sufrir acoso sexual? ¿Por qué yo no puedo caminar libremente en la calle? ¿No? Todo este tipo de cuestiones que ya, como lo comentaba, yo pienso que son un poco más filosóficas, y por eso amo el feminismo, porque es sumamente crítico y filosófico. Y me quisiera permitir leer un fragmentito de todas las luchas o temas que están en la agenda feminista del siglo XXI. Y aquí va. Las agendas feministas contemporáneas no se reducen de manera estrecha y restringida a la inclusión de la mujer. Son agendas múltiples y pactadas entre un gran espectro de sujetos políticos, en las que se articula un conjunto complejo de temáticas concernientes a la transformación global de las formas de vida en sociedad, bajo los ideales de emancipación, justicia social, libertad y no discriminación, la economía, el comercio y el presupuesto público, las formas de producción y consumo, las transformaciones en el mundo del trabajo, el desarrollo científico y tecnológico, la bioética, la bioseguridad, las migraciones internacionales, la guerra y la paz, el medio ambiente y la calidad de vida, el combate a la corrupción y al crimen organizado, las reformas a los sistemas multilaterales, la gobernabilidad, la redefinición del rol de los estados nacionales y de las formas de ciudadanía en un mundo globalizado. Entonces, cuando critican al feminismo de ser autoritario, hegemónico, digo, nada podía estar más alejado de la realidad, como ha intentado decir la ultraderecha, el Vaticano, ¿no? Diciendo que el feminismo se puede comparar con ISIS. Yo he leído ese tipo de declaraciones, que es la famosísima ideología de género. Entonces, bueno, pues en la tercera ola tenemos ya como este despertar del feminismo como una concepción global, internacional, porque el feminismo tiene una vocación internacional y antinacionalista, ¿no? Al feminismo no le importa dónde naciste o de qué color tienes la piel. Al feminismo le importa que tú vivas en paz y que vivas sin explotación y que tengas una calidad de vida. Eso es lo único que le importa.
Y digo, y a reserva que quieran entrar un poquito más en temas de la tercera ola, Adriana, Marc creo que está teniendo problemas con su internet. A lo mejor pudiéramos como empezar con debates actuales del feminismo. Ya regresé, medio regresé. Bueno, no sé si se me escucha, es un Sí. desastre en mi internet, pero bueno, Adriana, no sé, como me perdí un poco, no sé si ya comentaste algo sobre la tercera ola, justo sobre estas movilizaciones feministas de mujeres de países no occidentales también, no sé si ya comentaron, ¿no? Los feminismos negros, latinoamericanos y caribeños. Bueno, es el año internacional de la mujer en el 75. También comienza la llamada institucionalización y creo que en México tenemos a grandes representantes de este feminismo. Pero, ¿qué nos quisieras comentar, Adriana? No, yo todavía no comenzaba a participar. No sé. Sí, sí, te escuchamos. Es que como que en la mía se ve, está desfasado el sonido con la imagen, entonces pensé que todavía seguías hablando. Se te escucha bien, Adriana. Ok, perfecto. Respecto de la tercera ola, bueno, sí hay una diferencia entre lo que es el feminismo europeo y lo del feminismo latinoamericano. Y también es importante mencionar que en esta tercera ola se empiezan a analizar los temas de interseccionalidad. Entonces, no nada más se trata del feminismo blanco heterosexual, sino que se empiezan a ver se empiezan a analizar aspectos, y sobre todo por las características latinoamericanas, por ejemplo, se empiezan a analizar aspectos como la raza, la clase, la sexualidad, la edad, la nacionalidad y otras características que pueden influir en el nivel o en el grado de discriminación que puede sufrir una mujer. Entonces, es en esta tercera ola, en cuanto, como lo mencioné, cuando se empieza a dar mayor importancia a la interseccionalidad para determinar las necesidades de cada mujer por su nivel de discriminación o por su nivel de desigualdad. Creo que ya terminó, Adriana. ¿Quieres agregar algo, Natalia? Sí, igual y abonar un poquito en este tema que comenta Adriana de la interseccionalidad. Pues sí, la interseccionalidad nace en Estados Unidos por las mujeres negras, que justamente como les comentaba, ¿no? De esta crítica al feminismo blanco de, oigan, pero todo lo que ustedes dicen para mí justo no aplica, pero para nada. Entonces se hace como esta teoría interseccional encabezada por Angela Davis, esta mujer negra increíble, yo la admiro muchísimo, en el que ellos proponen que cualquier análisis feminista debe ser un análisis feminista interseccional, ¿no? Angela Davis inclusive dice que el feminismo será interseccional, antirracista, etcétera, o no será, ¿no? Y básicamente la interseccionalidad nos dice que tenemos que analizar, digamos, caso por caso o a un grupo en específico para ver qué lo cruza, ¿no? Es decir, una mujer en la sierra de Oaxaca, por supuesto que aparte de tener una discriminación muy fuerte por ser mujer, también sufre y la atraviesa una discriminación pues por ser indígena, ¿no? O imagínense que aparte de que es esta mujer que les estoy platicando, tiene una discapacidad, ¿no? Entonces también la va a atravesar la discriminación por discapacidad y que no hable español, etcétera, ¿no? Entonces la interseccionalidad nos invita a analizar a cada persona y a cada problemática en su contexto específico. Y vaya, eso creo que nos toca la puerta en América Latina, nos suena una campanita, ¿no? Porque
justo en América Latina, independientemente de este sistema de opresión que tenemos, que es el patriarcado que está en todo el mundo, tenemos también el sistema de opresión de la discriminación por raza. Somos un país colonizado, perdón, un continente colonializado, explotado. Entonces se empieza a hablar también en esta tercera ola y más para acá de temas como la explotación de la tierra, que posteriormente se retoma por el feminismo ambiental. Sí. Es muy importante hablar del feminismo en América Latina como esta lucha de las mujeres por su tierra, ¿no? Que una mujer, a lo mejor en Perú, va a elegir ayudar, apoyar o luchar con su compañero de comunidad, con su hermano, ante, por ejemplo, las transnacionales que quieren destruir su pueblo, antes que apoyar a una mujer blanca de Francia, ¿no? Sin duda. Entonces empieza a haber como esta apertura, o yo le llamaría, pues, suma al feminismo europeo, porque no me gusta que llamarlos que están encontrados, sino más bien creo que es una suma o una modificación de acuerdo a la zona geográfica y de, bueno, geopolítica más bien. Entonces empieza el tema de la crítica a las transnacionales, como les decía, la crítica fuertísima al colonialismo, al imperialismo, como es Estados Unidos, ¿no? A decirnos, bueno, sí, nuestros países nos dicen que somos iguales ante la ley, y puede ser el caso de México. A las mujeres tenemos los derechos reconocidos en la Constitución, etcétera, pero no tenemos una igualdad real. ¿Y a mí de qué me sirve que tú en tu Constitución me digas que yo tengo una igualdad ante ti, si viene una minera canadiense y me expropian mis tierras para la explotación de la tierra, ¿no? Porque inclusive en la Constitución mexicana, la ocupación de la tierra o la explotación está privilegiada por la minería, por el extractivismo, antes que por la propiedad, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que hay prioridades para los gobiernos, y extraer la riqueza de la tierra va antes que la propiedad. Y desgraciadamente la propiedad, para la mejor para nosotras o para el gobierno, tiene pues tiene un significado muy distinto que para el de una comunidad en Zacatecas, ¿no? Por ejemplo, para un pueblo en el que le dicen, no hay problema, pues les vamos a quitar su tierra, pero los vamos a mover unos kilómetros para acá y aquí están sus casas, les vamos a poner un hospital y todo va a estar muy bien, miren, van a tener maestros, carreteras, y la comunidad dice, wow, pero mi tierra es donde yo tengo a mis ancestros enterrados, ¿no? Mi tierra es donde yo tengo a mi montaña. Entonces empieza todo este choque en América Latina con el feminismo blanco, que hasta cierto punto ha sido privilegiado, pero a mí no me gusta mucho esta expresión o bueno, no expresión, no soy fan de que cada vez que hablemos ciertas mujeres o hablen ciertas mujeres, todo sea como, no, tú no puedes hablar porque eres privilegiada, blanca, tal, ¿no? Creo que hay que un poco superar esta crítica, sí, si bien reconocer nuestros privilegios, por supuesto, y siempre tenerlos bien en la mente, pero creo que todas las mujeres somos muy valiosas y podemos tener puntos de vista, que suman a la discusión. Entonces, el feminismo de la tercera ola y cuarta ola se enfocan como en tirar todos estos grandes postulados y cosas que teníamos dadas básicamente por hecho, ¿no? Como la igualdad ante la ley, por ejemplo, ¿no? La tercera ola dice, no quiero igualdad ante la ley, quiero una igualdad real. No sé si quieran platicar un poco más de esto. Me gustaría leer una pregunta para Adriana, y ya si ella quiere también abonar a lo que tú nos estás comentando. Nos dice Cintia Granados, Adriana, ¿nos podrías compartir una página oficial del Parlamento de Mujeres? No logro encontrar algo. Y preguntarte si en el Parlamento se ha planteado ayudar a las mujeres en situación de prostitución sobre Avenida Circunvalación en Ciudad de México. Es un problema que se conoce desde hace décadas, hay niñas, y es increíble que ninguna administración haya hecho algo al respecto. ¿Conoces algo sobre eso, Adriana? ¿O qué nos puedes decir?
Ahí tienes tu micro. Perdón, ya no le quité ya. Hola, Cintia. Sí, leí la pregunta y para pasar a esta parte de la prostitución, entonces yo creo que ya podemos dar el inicio como a la cuarta ola, que la cuarta ola tiene sus bases teóricas, se fundamentan en combatir, en que las mujeres protesten por la violencia del hombre, del patriarcado hacia la mujer. Dicen que quienes se tomaron como el estandarte para la cuarta ola fueron las Pussy Riots, las que se manifiestan sin sostén y hacen pintas y todo. Como lo señala la española Rosa Cobo, efectivamente las bases de la cuarta ola se deben a la violencia tan grande y tan grave que sufrimos las mujeres, que ya llega desde la violencia sexual, desde que no nos dejan decidir sobre nuestros cuerpos, desde que pasa por prostitución, por trata, por vientres de alquiler, por feminicidio. Todos estos tipos de violencia son los que se tratan de combatir con estas manifestaciones del feminismo en la cuarta ola. Cintia pregunta que si la página oficial del Parlamento, no tenemos una página oficial. El Parlamento de Mujeres es como una iniciativa del Congreso de la Ciudad de México, en el que a través de la Comisión de Igualdad de Género se hizo una convocatoria para que 66 mujeres formáramos un parlamento en el cual pues se pudieran presentar iniciativas y discutirse y dictaminarse proyectos de reformas, proyectos de ley en el que se pudiera defender los derechos de las mujeres, entre otras cosas. Las que formamos el Parlamento, pues somos de diferentes ramas del feminismo. Hay algunas feministas liberales, sabemos otras que somos feministas radicales. Y bueno, hay una discusión interna respecto de lo que se debe de defender o no, pero respecto específicamente de las mujeres en situación de prostitución, sí puedo mencionar que se trató de apoyar cuando se dio ahora lo del COVID, que muchas mujeres en situación de prostitución no tenían dónde quedarse o no tenían qué comer o sea, estaban en una situación grave de vulnerabilidad. Se hizo un pronunciamiento y sí hubo compañeras que también estuvieron brindando personalmente apoyo. Como tal, bueno, ahorita no hemos podido trabajar, apenas hemos tenido una sesión plenaria porque por la situación del COVID no pudimos sostener reuniones. Apenas la siguiente semana, el 25, tendremos nuestra segunda reunión plenaria en donde se discutirán otras iniciativas que se van a presentar. No está prevista ninguna iniciativa en materia de prostitución. Y ¿qué puedo decir? Como lo mencioné hace rato, hay mujeres, somos un grupo heterogéneo, tenemos diferentes formas de pensar, entonces estamos feministas radicales que queremos la abolición de la prostitución, que estamos, por ejemplo, en contra de iniciativas como de un diputado de Morena, que lo que quiere es tener un estado proxeneta en la Ciudad de México, en el que quieren poner casi tarifas por cada acto sexual que una prostituta deba hacer y pues cobrar impuestos, ¿no? Entonces, yo en lo particular estoy en desacuerdo, sé que hay compañeras de parlamento que están también en desacuerdo, somos feministas radicales, entonces nosotros queremos la abolición del género, la abolición de la prostitución, no queremos que se permitan los vientres de alquiler, pero por otra parte, pues también hay compañeras feministas liberales que tienen el
que tienen la idea, el pensamiento de que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Entonces, debido a esta disparidad de pensamientos, pues no han surgido iniciativas como tal para la regulación o para la abolición en lo particular de la prostitución, pero sí, en lo particular, como lo mencioné, yo estoy en total desacuerdo y creo que y conozco a varias compañeras que si esto se llegara a plantear, vamos a ser las primeras en hacer un pronunciamiento en contra, porque la prostitución no es un trabajo, los cuerpos de las mujeres no son objetos y de la prostitución a la trata hay un ligero paso, y el permitir que tengamos un estado proxeneta, pues lo que va a generar es que también se sigan secuestrando más mujeres para trata. Eso por un lado, y por otro lado tampoco estamos de acuerdo en los vientres de alquiler, porque también es mercantilizar los cuerpos de las mujeres. Y respecto de preguntaban también del feminismo radical, liberal, TERF. Bueno, el TERF es un comentario de odio hacia quienes somos feministas radicales. TERF significa Trans-Exclusionary Radical Feminists. Y así nos dicen las feministas liberales por oponernos a que dentro del feminismo se incluyan a los transfemeninos. El feminismo radical, para el feminismo radical, el único sujeto político del feminismo somos las mujeres, las hembras humanas, no entran los transfemeninos. Y ojo, esto no quiere decir que se les estén negando sus derechos, sino que ellos tienen su propia agenda, ellos deben de tener sus propios debates, su propia agenda, y no querer incluirse dentro de una lucha de las mujeres que hemos estado batallando por liberarnos de la opresión del patriarcado, como para permitir que ese patriarcado se vuelva a meter en los espacios de las mujeres. Leo que nos quedan 15 minutos, no sé. Muchas gracias. Bueno, y nada más para concluir, Cintia, se va a través de el próximo jueves 25 a las 10 de la mañana. Si les interesa, podrán tener acceso vía Facebook en la página oficial de la diputada Paula Soto, la sesión plenaria del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que estamos pugnando también para ver si nos dan chance, si tenemos oportunidad de recuperar los meses perdidos, porque tenemos varias iniciativas pendientes. Yo en lo particular quiero meter unas que tienen que ver con feminismo radical, pero bueno, esperemos que nos den la oportunidad. Muchas gracias, Adriana. Y pues eso también lo podemos estar recordando en el Facebook de Círculo Literario de Mujeres para que estén atentas para esta transmisión. Y me gustaría leer un comentario que nos dejó Dani Serva. Dice, también es importante contextualizar política, económica y socialmente las referencias a las olas, principalmente porque el contexto neoliberal y globalizado desde los 80s en adelante ha puesto mucho énfasis en la reivindicación posmoderna de las múltiples identidades, y va a ser también un contexto político ideológico que va a influir en el feminismo hoy en día y que tiene que ver justamente con estos debates actuales respecto a las personas trans, si forman parte o no del feminismo, si el feminismo radical está siendo o no realmente excluyente, si hay algo dentro de esta crítica que hace el feminismo radical a lo que se le pueda llamar transfobia, y lo sea realmente. Entonces, bueno, me gustaría escucharte, Natalia, también al respecto de estos debates. Y si quieren, después de Natalia, les damos algunos minutos para poder concluir, para que ambas nos compartan alguna reflexión general al respecto. Gracias, Mar.
Efectivamente, como lo has planteado y como también lo plantea Rosa Cobo, a la par del nacimiento de la teoría queer en los 80s con Judith Butler y otras grandes pues, filósofas, escritoras, etcétera, teóricas, grandes teóricas, se ha querido pues confundir o colar la teoría queer, que desde sus inicios tiene que ver con el análisis, tirar ciertos estereotipos de la heterosexual obligatoria, ¿no? Como con relación a qué es el sexo, qué es el género, ¿no? Está este debate de si puedes nacer en un cuerpo equivocado, qué hay de los que son hombres pero nacieron como mujeres, ¿no? Todo este tipo de análisis, sexualidades disidentes, ¿no? Prácticas sexuales que no van con la heteronormatividad, que digo, el feminismo siempre ha optado y ha luchado por no esencializar nada y por no etiquetar nada, ¿no? Sino que la gente pueda, dentro del respeto a lo humano, ser como quiera ser y vestirse como quiera ser y vaya, sentirse libre. Es lo que quiere el feminismo, ¿no? Entonces, en los últimos años y después, sobre todo, del movimiento LGBT de los 70s y 80s, que fue tan hegemónico este movimiento gay, sobre todo, como en Estados Unidos, muy criticado por ser muy blanco, nace el movimiento queer, quienes se encargan de analizar ciertas cuestiones, ¿no? Como lo que les comenté de temas de género, identidad sexual, etc. Pero el feminismo ha luchado mucho, pues digamos, poquitos años, ¿no? 300 al menos, o desde 1400 podemos encontrar algunos otros textos, por la liberación de la mujer de la opresión del patriarcado, ¿no? La mujer entendida como esta mujer socializada como tal, que desde chiquita le dijeron que ella no podía hacer ciertas cosas, que su destino eran estas otras cosas, ¿no? Esta mujer que, si bien no es que todas las mujeres tengan una capacidad gestante, la mujer como regla general o como una característica sexual biológica intrínseca de la mujer es la de crear vida, ¿no? La de cargar con humanos, la de modificar sus cuerpos y la de la mujer que tiene que eventualmente durante mínimo 9 meses pues sufrir, por así decirlo, estos cambios en su cuerpo y tener que a lo mejor no tener una actividad tan remunerada económicamente, ¿no? Y ahí está esta teoría o esta discusión entre qué es trabajo, ¿no? Y que si el trabajo es lo único, solamente se puede considerar trabajo como lo remunerado, ¿no? Como si los trabajos de cuidado y los trabajos psicológicos de contención no fueran un trabajo, pero bueno, esto es otra discusión. Pues el movimiento queer ha intentado colarse a nuestra agenda, a nuestras luchas, a nuestra agenda económica, como Adriana en este momento tiene esta posición en el Parlamento de Mujeres, que tenemos cierto capital y tenemos ciertos espacios para hablar de nuestra lucha como mujeres, como nuestra liberación. Y el movimiento trans, por ejemplo, ha intentado colarse a estos escenarios y no hay que confundir con una transfobia, porque el feminismo radical nunca va a excluir los derechos de nadie. Por ejemplo, el feminismo no va a decir que las mujeres trans o los hombres trans inclusive no tienen derechos o que tienen menos derechos que los que pedimos para las mujeres. Eso jamás va a pasar, ¿no? Nunca les va a quitar su humanidad, pero simplemente hay que entender que son luchas por reivindicar cuestiones distintas. Y yo lo veo tan claro como si dijeran que el feminismo es no sé, ecologista, ¿no? Aunque sabemos que hay una rama del feminismo que justamente tiene que ver, o una corriente más bien que tiene que ver con la ecología, porque en nuestras pláticas feministas o en nuestros debates feministas no hablamos todo el tiempo de la tierra, ¿no? Por ejemplo. Y eso no niega que nosotros
estemos de acuerdo en ciertas luchas, pero durante tantos años se nos ha negado la posibilidad de hablar de las mujeres, para las mujeres, de temas de mujeres, que justo por eso es tan criticado lo TERF, que igual no me gusta mucho hablar de ello porque creo que tiene un análisis equivocado de lo que es el feminismo radical. Bueno, creo que eso es todo. Si Adriana quiere... ¿Quieres agregar algo, Adriana, a lo que comentó Natalia? Bueno, solo como corolario, cuando hizo mención de lo de mujeres trans u hombres trans, bueno, como lo mencioné hace rato, los transfemeninos no son sujetos políticos del feminismo porque son hombres, y al contrario, los transmasculinos, por el hecho de haber nacido mujeres, sí son sujetos políticos del feminismo. Hubo una compañera que pidió bibliografía, entonces ya les puse muchos links que tiene a drives que contienen N cantidad de bibliografía feminista, que incluye también ese creo que no, ese todavía no lo he conseguido en un gran libro. Sí. Está el primero, el de feminismo para principiantes, pero este no, todavía no está en sí. PDF, pero bueno, espero que disfruten la bibliografía. Obviamente trae mucho de feminismo radical, pero también hay de ecofeminismo, de feminismo afro, de feminismo colonial, trae N cantidad de libros, hasta de maternando, las feministas maternando. Maternidad. Muchas gracias. Pues ahí nos dejó el link Adriana, y leo por acá que Ali y Lía nos hablan, dice Ali, habría sido prudente invitar a una feminista interseccional. Soy de la idea que el feminismo radical, como esto que nos comentaba Natalia respecto a las críticas profundas que hace hacia el propio movimiento, se pregunta siempre por la interseccionalidad. Muchas de las feministas negras que nosotras podemos leer de los 70s, por ejemplo, también están de acuerdo con muchas de las posturas del feminismo radical, o sea, sale de esta corriente, y nos hablan, bueno, de que dice, ustedes están afirmando muchas reflexiones fuertes, aseverándolas sin réplica. Hace falta un debate sano y legítimo. Uno esperaría poder encontrarlo en estos espacios. Lo que pasa, y que ya lo respondimos un poco ahí, pero me gustaría aclararlo para quien no lo leyó, los sábados, Círculo Literario de Mujeres no organiza debates, organiza charlas y aborda diferentes temas desde la perspectiva feminista. En esta sesión, nosotras estuvimos muy interesadas por abordar el tema de la historia del feminismo como movimiento social, como movimiento político. Sería muy interesante hablar también de la corriente liberal, por supuesto, entendiéndola así, no como una corriente liberal, como el liberalismo político. Pues sería muy interesante, claro que sí, podríamos proponerlo para otros sábados. Nosotras tenemos una agenda. Los sábados pasados hablamos de gordofobia, el próximo sábado vamos a hablar de las mujeres editoras, y nosotras como colectiva estamos abiertas a las propuestas que nos llegan, justo para organizar este tipo de charlas con las mujeres que pueden y que se interesan en participar. Y me parece que aún así esta charla es sana y es legítima porque brinda algo que es sumamente importante en el feminismo, que es la historización, el rescate de esa genealogía que no siempre se tiene. Creo que es importante que las mujeres y los hombres también puedan conocer que esta no es una lucha que nació ayer, que no es una moda y que tampoco es una lucha que está muriendo. El feminismo, como bien dijo Natalia, tiene 300 años, está vigente, tiene una teoría, tiene bases teóricas, tiene una agenda política que podemos revisar claramente y que ha ido cambiando a lo largo de las distintas épocas, y que creo que es importante que podamos conocerlas. Entonces, bueno, esa es la intención, o esa fue la intención de esta charla. A mí me dio muchísimo gusto escucharlas, Adriana y Natalia.
me da mucho gusto y agradezco la generosidad para compartir sus conocimientos, para tomarse el tiempo este sábado por la mañana y en lugar de estar descansando o tomarse su cafecito a solas, pues están aquí con nosotras compartiendo sus lecturas, sus hallazgos, sus reflexiones. Entonces, bueno, antes de despedirnos, a mí me gustaría que ustedes de manera breve pudieran regalarnos una reflexión final sobre esto, sobre la importancia de conocer nuestra historia como mujeres, de reconocer a las mujeres que han luchado por todo lo que tenemos ahora nosotras y que seguirán luchando y seguiremos luchando para que nuestras nietas y todas las mujeres que vienen estén libres de todas las opresiones y las explotaciones que tenemos principalmente en el cuerpo, que nos atraviesan por ahí. Entonces, bueno, eso, ¿quién quiere regalarnos una reflexión final antes de cerrar esta charla? Adriana y luego Natalia. Bueno, me queda claro, así seamos feministas radicales, feministas liberales, tenemos como fin luchar contra el patriarcado, eso sí me queda claro. Entonces, para terminar, me gustaría retomar las palabras de una feminista, de Gerda Lerner, en su obra La creación del patriarcado, en la que señala: el sistema del patriarcado es una costumbre histórica, tuvo un comienzo y tendrá un final, y parece que su época ya toca fin. Entonces, el patriarcado se va a caer porque lo vamos a tirar. Muchas gracias, Adriana. Natalia. Muchas gracias, Mar. Primero agradecerles a todas las que se conectaron. Para mí es increíble ver a tantas mujeres que estamos despertando como en el feminismo y que de la mano de otras mujeres increíbles estamos tirando poco a poquito a este patriarcado tan horrible, como lo menciona Adriana. Y quisiera tomar estos minutos para leer un fragmento del libro Cansadas, de Nuria Varela, en la que hace un recuento rapidísimo de algunos derechos que han sido alcanzados por feministas, grandes feministas, y comienza así: si eres mujer y puedes votar, agradécelo a una feminista. ¿Recibes igual salario al de un hombre por hacer el mismo trabajo? Agradécelo a una feminista. ¿Fuiste a la universidad en lugar de dejar los estudios después del bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar? Pues agradécelo a una feminista. ¿Puedes solicitar cualquier empleo y no solo trabajo para mujeres? Agradécelo a una feminista. ¿Puedes recibir y brindar información sobre control de la fertilidad sin ir a la cárcel por ello? Agradécelo a una feminista. ¿Es mujer tu médica, abogada, pastora, jueza, legisladora? Agradécelo a una feminista. ¿Practicas un deporte profesional? Agradécelo a una feminista. ¿Puedes usar pantalones sin ser excomulgada? Agradécelo a una feminista. ¿A tu jefe le está prohibido presionarte para que te acuestes con él? Agradécelo a una feminista. ¿Eres violada y en el juicio no se trata sobre el largo de tu vestido o tus novios anteriores? Agradécelo a una feminista. ¿Inicias un pequeño negocio y puedes obtener un préstamo usando solo tu nombre y tus antecedentes de crédito? Agradécelo a una feminista. ¿Te permite testificar en tu propia defensa? Agradécelo a una feminista. ¿Posas propiedad que es únicamente tuya? Agradécelo a una feminista. ¿Tienes derecho a tu propio salario, aun si estás casada o hay un hombre en tu familia? Agradécelo a una feminista. ¿Obtienes la custodia de tus hijas e hijos tras un divorcio o una separación? Agradécelo a una feminista. Y este recuento pues, pudiera seguir y seguir y seguir y seguir, y esto nada más es como una probadita de derechos que tienen que ver con las mujeres, pero abonando un poco al tema de esta plática que era el feminismo como esta ola, o yo diría tsunami de derechos. Tenemos que leer a esas grandes mujeres que nos han dejado todo esto. Yo les diría que lean a las grandes pensadoras feministas, platiquen con las mujeres de su familia, hagan una genealogía, platiquen sobre esa tía abuela, ¿no? De la que no tienen ni la menor idea, porque como no trabajaba, ¿no? En un trabajo productivo, pues nunca platican de ella, porque solamente se la pasaba en su casa, no sé, tejiendo, etcétera. Pero hay que construir nuestra propia genealogía, hay que conocer nuestra historia, y siempre yo les diría que hay que leer a mujeres. Yo en este momento estoy leyendo a mujeres más que a hombres, porque ya leímos muchos hombres, así que lean a mujeres.
y si ven a una mujer en necesidad y si creen que una mujer requiere de su ayuda, ayudémonos. Creo que eso es lo que yo quisiera dejar, ¿no? Que tengamos compasión por nuestras mujeres y no critiquemos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Adriana. Y como bien dice Natalia, hay que leer a más mujeres. Bueno, ahí tenemos nuestro blog de Círculo Literario de Mujeres, donde ya somos 63 autoras. Léannos, pero también escriban, anímense a escribir, a compartir sus historias. Todas las historias, nuestras historias de mujeres son importantes, merecen ser contadas y merecen ser escuchadas y leídas. Y este es uno de los principales objetivos de nuestra colectiva de Círculo Literario de Mujeres, dar voz a las mujeres porque por siglos hemos estado silenciadas. Tener un espacio de nosotras, para hablar sobre los temas que nos atraviesan. Entonces, si ustedes tienen propuestas, afortunadamente, y las sigo invitando, tenemos charlas programadas ya para lo que resta de junio y lo que resta de julio, pero nosotras estamos abiertas a que propongan, a que se acerquen a nosotras, a que nos ayuden a difundir este proyecto, a que compartan con otras mujeres este círculo y muchos otros que hay en internet. Muchas otras compañeras tienen también proyectos muy importantes, interesantes, solidarios, sororos. Entonces creo que eso, la primera responsabilidad que tenemos como feministas es compartirnos, darnos a conocer, leernos, escucharnos, eso, escucharnos. Y antes de juzgar y criticar severamente y de poner estas etiquetas que sí dan muestra del odio, pues escuchar y ver qué dicen esos argumentos y esa teoría que está ahí. Muchísimas gracias de verdad, Natalia y Adriana, por este tiempo, por sus conocimientos, y muchas gracias a todas y todos que se pudieron conectar este sábado en la mañana. Quienes apenas se conectan, les aviso que la charla va a estar en nuestro canal de YouTube, que también es así, Círculo Literario de Mujeres. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana, Ciudad de México. Y entre semana les compartimos algunos textos de nuestras autoras que tienen que ver con el reto escritural de junio. ¿Quieren decir algo más antes de irnos, Adriana, Natalia? Creo que estaría buenísimo despedirnos diciendo nuestro Twitter o nuestro Instagram para que puedan mandarnos un mensajito si quieren, de alguna recomendación literaria o simplemente comentar y tener esta apertura para el debate. Y habían mujeres que nos decían que estaría bueno tener más apertura a ciertos debates y por supuesto que sí. Entonces creo que nos pueden buscar personalmente o del medio o de la manera en la que ustedes lo elijan. Y yo estoy en Instagram y en Twitter como Nat García F, por si quieren buscarme y platicar. Bien, y ahí lo ponemos también en nuestra página, o cuando se suba el video colocamos las redes de cada una. Adriana, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Tienes, apagado tu... Perdón, ya. Ya, perdón. Pues agradecerte la oportunidad de haber estado aquí charlando y compartiendo. Y bueno, como lo mencionaba Natalia, si quieren establecer contacto conmigo, yo soy más bien de Facebook, no soy de Instagram. Todavía ya tengo unos añitos encima, entonces son más bien de esa red. Estoy como Adi L. de Cervantes y tengo un grupo. Se llama Feminismo Cuarta Ola, en el que Mar ya está también ahí dentro, y hago activismo digital también, entonces comparto muchísima información, muchísima bibliografía, como los links que les puse, y como les dije, lo pueden encontrar el grupo bajo el nombre de Feminismo Cuarta Ola. Y les mando un abrazo sororo muy fuerte, y a seguir luchando, chicas, porque todavía nos falta, pero el patriarcado se tiene que caer. Así es. Lo vamos a tirar, dijo Adriana, y estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Mar. Bye, bye.